Hola, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Hola, profe. Se escucha bien, buenas tardes. Bárbaro. Nos Sí, conectamos buenas con tardes. cámara, así se hace más ameno el tema. ¿Qué les parece? Hola Lorena, hola Agustina, hola Magdalena. Hola, profe. Quería hacerle una consulta, profe, porque no sabemos y no sabemos a quién preguntarle. El tema de nosotros que estamos excepcionados para ir presencial, ¿va a ser virtual el examen? No va a ser personal. Les voy a tomar Sí o sí, personalmente. sí o sí tenemos que ir. No, que se los tomo personal por Zoom. No les voy a cargar el examen. Bien. Ahora, ¿Qué es, oral? sí, todavía no me enviaron el listado de los alumnos a los cuales han accedido a ese tipo de examen. Así que apenas me lo envíen, yo ya me comunico con ustedes porque me tienen que dar los datos de conexión. Bien. Perfecto. Y ya Bueno, les gracias, profe. anticipo que llegamos hasta lo que es el tema para nosotros 19, que es liquidación. Ya les digo exactamente, de acuerdo al cronograma. Vamos a llegar hasta el tema, hoy vamos a ver sentencia ejecutiva, juicio ordinario posterior. Mañana, el día miércoles, van a haber costas en el proceso ejecutivo. Y el tema 19, que es la etapa de cumplimiento, dinero embargado, liquidación, subasta de bienes muebles, distintos supuestos. Eso es lo que van a ver ustedes el día... Hasta subasta llegaría. Hasta subasta, entonces. Claro, porque el miércoles tienen costas y justamente etapa de cumplimiento, dinero embargado, liquidación, subasta de bienes muebles. Bien. O sea, usted nos avisaría cuándo el tema de cuándo nos tenemos que conectar y eso, porque como es el viernes que viene. No, el examen nuestro, de acuerdo a lo que me dijeron, es el 27. sería el lunes 27. El lunes. Por eso el lunes que viene, ¿no es? Sí. Claro, por eso yo les digo, estoy esperando el listado porque de acuerdo al listado y la cantidad de gente va a ser el horario. Casi seguro que si les podemos tomar a la mañana, porque el otro examen, el presencial, va a 14:30 horas. Bien, perfecto. Hola, doctor. Le hago una pregunta. Si es oral para los virtuales, yo sería una de las excepciones que voy a rendir de forma virtual. ¿Cómo va a ser, digamos? ¿En qué se va a diferenciar? ¿Cómo puede llegar a preguntar? Es como para tener conocimiento de cómo va a ser, si es lo de fondo, o sea, lo teórico, si puede llegar a preguntar una cuestión práctica. No, son todas las preguntas son de carácter práctico, ninguna de carácter teórico. Perfecto. Bueno. Profe, perdón, los que rendimos presencial, ¿lo mismo? ¿Van a ser casos prácticos? Sí, como siempre. Sí. No te van a preguntar, no se te va a preguntar cuáles son las excepciones. Te vamos a dar un práctico a resolver y tendrás que resolverlo haciendo el escrito. O después se te puede preguntar en tal situación, el juez reguló honorario, si está bien, está mal. Distintas cuestiones vistas, la pregunta siempre va del lado práctico. Y los que van a darlo presencial, obviamente, pueden concurrir con cualquier tipo de legislación sin comentar. Legislación pura. Por eso, María, es que no tomamos cuestiones que no sean prácticas. Bien. ¿Alguna duda más sobre el examen? Sí, todos los son a las 14:30, ya pedí 7 aulas para tomarles el examen, sí. ¿Dudas? ¿Alguna más? Bien. Comenzamos la clase de hoy. El tema de hoy es la sentencia, el recurso de apelación y la sentencia dentro del proceso ejecutivo. Particularmente, lo primero que voy a tener en cuenta
siempre, siempre, siempre que yo estoy dentro de un sistema particular. Este sistema particular es el que crea, es un proceso particular con reglas propias. Y estas reglas propias precisamente las vamos a ver reflejadas en lo que es los aspectos recursivos dentro del proceso ejecutivo. Lo primero que voy a tener en cuenta, particularmente, es que dentro del proceso ejecutivo el principio es la inapelabilidad de las resoluciones. Punto muy importante. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la paralización o no del expediente. Si nosotros planteamos de antemano que el legislador quiso tener un procedimiento ágil de cobro a partir de la creación de los títulos ejecutivos extrajudiciales, ese legislador lo que crea es un proceso rápido. Y dentro de las técnicas que utiliza para hacer rápido este proceso, precisamente es limitar la paralización del expediente conducto de recursos de apelación. ¿Está claro? Por lo tanto, yo me voy a encontrar que expresamente vamos a ver cuándo se conceden estos recursos de apelación, porque la norma sí refiere. Partiendo de la base, si ustedes tienen a mano el Código Procesal, que el artículo 555 del Código Procesal establece que las apelaciones en el juicio ejecutivo se concederán con efecto diferido, con excepción de las que procedieren contra la sentencia de trance y remate y la providencia que denegare la ejecución. Ahí ustedes le van a poner en el 555, sentencia de trance y remate, artículo 549, y la providencia que deniega la ejecución, artículo 530. Muy bien, pero ¿cuál es la primera situación que vamos a encontrar de providencia apelable? La vamos a buscar en el artículo 526 del Código Procesal, cuando nos habla en la preparación de la vía ejecutiva del desconocimiento de la firma por parte de aquel que fue citado a reconocerla. Y ahí fíjense ustedes que dice, si el documento no fuere reconocido, se designa perito calígrafo. Este perito dice si la firma es auténtica o no. Si lo fuere, se procederá según lo establecido en el 529, o sea, se tiene por preparada la vía ejecutiva y se ordena librar mandamiento de intimación de pago, y se le impone al ejecutado, fíjense ustedes, las costas, obviamente, y una multa equivalente al 30% del monto de la deuda. Y en el último párrafo, ¿qué dice? La resolución que declara la autenticidad de la firma e impone una multa será apelable con efecto diferido. Primer caso de apelación es en la etapa de preparación de vía ejecutiva frente a la imposición de multa a aquel que negó la firma y que el perito le dijo que la firma le pertenecía. ¿Cuál es la particularidad de esta situación? Fíjense ustedes que siempre dijimos que el ejecutado en la etapa de preparación de vía ejecutiva no es parte. ¿Por qué no es parte? Porque todavía, fíjense que en la etapa de preparación de vía ejecutiva yo lo cito, le pregunto si la firma es o no de él, y si el ejecutado dice no es mi firma, el juez designa un perito calígrafo para que se expida sobre un solo punto de pericia. Es decir, al no ser parte no ofrece el ejecutado puntos de pericia. Después podrá oponer, si quiere, una excepción de falsedad de firma, pero en esta parte del proceso todavía no podemos hablar de parte. Sin embargo, fíjense ustedes que la ley le reconoce legitimación para apelar una resolución en un proceso en el cual todavía no es parte. Obviamente, desde cuando se empieza a contar el plazo de 5 días para apelar, es desde que me notifican a mí que está preparada la vía. ¿Y cuándo va a ser? Y cuando me llegue el mandamiento de intimación de pago y embargo. Seguramente
que se hizo efectivo ese apercibimiento y que me impusieron una multa del 30% del monto de la deuda. ¿Alguna duda sobre este punto? ¿No? Muy bien. Segundo supuesto. Profe, ahí igualmente como le da la, digamos, la posibilidad de apelar a través de que una vez que me notifico del mandamiento, a través del mandamiento de intimación, ya sería parte ahí. Sí, pero vos todavía no te presentaste en el proceso. Fíjate que es un acto procesal individual. Ah, claro. Sí. ¿Entendés? No, todavía, a ver, una cosa es la intimación de pago, pero ahí puede ser que te libren una cédula notificándote de la multa y que por otro lado corra el mandamiento de intimación de pago y embargo. Si no te libraron una cédula notificándote esta resolución, vos la primera notificación que vas a tener es cuando te tengan por preparada la vía ejecutiva y te libren el mandamiento de intimación de pago y embargo. Lo cierto es que a vos te tienen que notificar de esa resolución que impone la multa. Y a partir de ahí vos contás 5 días para apelar. ¿Qué va a decir? Fíjense ustedes, como dice el 253, se limitan a la mera interposición del recurso. Siempre dividimos, cuando hablamos de recursos, entre el acto de impugnación recurso y el acto de fundamentación, ¿no? Por ejemplo, en un recurso extraordinario, el acto de interposición del recurso va conjuntamente con el acto de fundamentación. ¿Por qué? Porque el recurso extraordinario se interpone entre los 10 días por escrito y fundado. En cambio, en los recursos ordinarios, en el recurso ordinario de apelación, una cosa es el acto de interposición del recurso y otra es el de fundamentación. La fundamentación en el recurso concesión-relación, ¿se acuerdan? Yo tengo 5 días para presentar el memorial desde que se me concede el recurso. En el recurso concedido libremente, tengo 5 o 10 días en cámara desde que se me notifica que debo expresar agravios, 5 días para el juicio sumario y 10 días para el juicio ordinario. ¿Está claro? Segundo supuesto, donde va a aparecer nombrado el recurso de apelación. Es el del artículo 530, que acá está mirando al ejecutante. ¿Y qué me dice? Precisamente que la ejecución será apelable la resolución que denegare la ejecución, ya sea en forma total o parcial. Fíjense que, como decía el 555, en este caso, si me deniegan la ejecución, yo tengo un recurso de apelación que se me va a conceder en relación y con efecto inmediato. Tercer posibilidad de interponer un recurso de apelación dentro del proceso ejecutivo. No está tipificada expresamente, pero sí surge a partir de lo que ha interpretado la jurisprudencia y la doctrina. Está en la situación dada del artículo 547. Se vincula con el tema de la prueba. Fíjense ustedes que el código dice que se aplicarán en lo pertinente, en materia del artículo 547, se aplicarán en lo pertinente las normas del proceso sumario. ¿No? Fíjese, léanlo y van a ver que dice que en esta materia se aplicarán las normas del proceso sumario. ¿Esto qué implica? Que si yo pongo excepciones y ofrezco medios probatorios, el juez verá si las excepciones son admisibles y en ese caso correrá traslado a la otra parte. Luego, ¿qué dice? Reiterando conceptos, dice
El juez, por resolución formulada, desestimará la prueba manifiestamente inadmisible, meramente dilatoria o carente de utilidad. En realidad, este principio es una reiteración de conceptos ya vertidos en el artículo 362. No podrá producirse prueba sino sobre los hechos que hayan sido articulados por las partes en sus escritos respectivos. No serán admitidas las que fueren manifiestamente improcedentes, superfluas o meramente dilatorias. Bien. Ahora bien, ¿qué pasa si yo opongo excepciones, ofrezco pruebas y el juez dice, sí, está muy bien del Cerro, está muy bien, doctora Quintero, doctora Raba, doctora Zapata. Las excepciones están bien, tengo presente que usted ofreció prueba documental, que ofreció prueba pericial y ofreció testimonial de reconocimiento. De acuerdo a lo que considero, como es el juez quien tiene la potestad, dice, le voy a conceder, le voy a tener presente la prueba documental, le voy a conceder la prueba pericial, pero voy a declarar la inadmisibilidad de la prueba testimonial de reconocimiento. Si yo voy a lo que dice el proceso de conocimiento, me remito a lo que dice el artículo 373, que se aplicaría en lo pertinente. ¿Y qué dice el 377? Y el 377 es terrible para nosotros, porque me habla de irrecurribilidad en materia de decisiones sobre prueba. Serán irrecurribles las resoluciones del juez sobre producción, denegación y sustanciación de las pruebas. Pero a continuación, ¿por qué establece este principio en materia de juicios de conocimiento? Este principio de irrecurribilidad es porque en el proceso de conocimiento existe la posibilidad del replanteo de prueba en segunda instancia. ¿Se acuerdan? Es decir, si a mí me deniegan un medio probatorio, a mí me declaran la caducidad de un medio probatorio, a mí me declaran la negligencia en un medio probatorio y yo considero que está mal, en el proceso de conocimiento tengo la chance de hacer este planteo de que la resolución judicial es equivocada, que era necesaria la prueba que me denegó, que tenía vinculación con los hechos conducentes y controvertidos, que está mal declarada la negligencia porque yo fui diligente, que está mal declarada la caducidad. ¿Comprende? Es decir, la irrecurribilidad tiene una forma de subsanarse a través de la posibilidad del replanteo. ¿Eso por qué? Porque el recurso contra la sentencia definitiva se concede libremente. Pero en este caso, ¿cómo se va a conceder el recurso? Dijimos, en relación. Por lo tanto, no hay posibilidad de replanteo de prueba. Entonces, la doctrina ha interpretado que cuando el 545 dice se aplica en lo pertinente las normas del proceso sumario, en realidad lo que está diciendo es en lo que se adecue al tipo de procedimiento. Por lo tanto, como no hay posibilidad de replanteo de prueba, se ha admitido por parte de la doctrina y de la jurisprudencia que esa resolución denegatoria de un medio probatorio ustedes puedan apelarla. ¿Y cómo se me va a conceder el recurso? Pregunto. Bien, lo das libremente. Acá estamos Libremente. En relación. No, chicos, libremente. A ver, libremente solamente se va a conceder contra las sentencias definitivas en juicio ordinario o sumario. En relación y con efecto diferido. El principio es que siempre le van a conceder los recursos en relación. ¿Y por qué les leí el 555? ¿Qué les dije a ustedes? No hay que... ¿Qué es lo que se trata de evitar en este juicio? La paralización. Por eso el 555 siempre dice que va a conceder con efecto diferido. Entonces, yo voy a apelar, ¿y qué me va a decir el juez? De acuerdo del Cerro, le voy a conceder el recurso
en relación y con efecto diferido. ¿Está claro entonces? Y ahora, fíjense, y entonces dijimos que debemos diferenciar entre el acto de interposición del recurso de impugnación y de fundamentación. El recurso con efecto diferido tiene ese fundamento en evitar paralizar el expediente por las sucesivas remisiones a la Cámara, lo que vimos hoy. Por lo tanto, el Código dice en el artículo 247 que cuando tengo que fundar este recurso de apelación, cuando tengo que presentar el memorial que funda aquel recurso que me considero en relación y con efecto diferido. Y ahí viene el tema. Lo debo fundar al momento de interponer el recurso contra la sentencia de trance y remate. Se dicta sentencia en la causa, mandan a llevar adelante la ejecución y yo no estoy de acuerdo con lo resuelto por el juez. Entonces, interpongo un recurso de apelación, siempre que se dé la situación del 552 que vamos ahora a analizar. Fíjense que mi escrito, ese escrito que debiera contener solamente la interposición del recurso de apelación, va a tener un segundo capítulo. ¿Por qué? Porque en el primer punto voy a decir que causando gravamen irreparable la sentencia de trance y remate dictada con fecha 20 de septiembre del 2021, vengo a interponer contra la misma recurso de apelación. Artículos 242, 246, 552 del Código Procesal. Punto 2. Presenta memorial. Que vengo a fundar el recurso de apelación que se me hubiera concedido contra la resolución de fecha tanto que me denegara el medio probatorio ofrecido. Y ahí desarrollo la expresión, los agravios contra la resolución que me denegó equivocadamente el medio probatorio. ¿Entienden cómo se disocia la interposición del recurso de apelación con su fundamentación? Y por ahí lo que más me va a provocar a mí complejidad es acordarme de que oportunamente interpuse un recurso de apelación contra una providencia que me denegó un medio probatorio y que quizá pasó un año y recién ahora me dictaron sentencia de trance y remate. De alguna manera, yo debiera tomar nota para acordarme el día de mañana que tengo todavía pendiente la carga de fundar este recurso de apelación concedido oportunamente. ¿Está claro el punto o no? Sí, sí, A mí me quedó una duda, profe. Sí, Dana. Agustina. Agustina, pues me saltó. Dana, Agustina, ¿dónde estás? No te veo en el cuadrito. Agustina, ahí arriba, sí, perdón. Ahí. Entonces, presentamos un escrito con el recurso y conjuntamente el memorial, pero en escritos separados o en el mismo con. No, lo haces en el mismo instante, porque es simultáneo. Perfecto. Lee el 247, fíjate vos, que no deja lugar a dudas. Lo leemos un segundito. La apelación en efecto diferido se funda en los juicios ordinarios y sumarios en la oportunidad del 255 y en los procesos de ejecución conjuntamente con la interposición del recurso contra la sentencia. Perfecto, gracias, profe. Profesor, pregunta, ¿se presenta y se funda en cámara? No, mi amor, siempre lo presentás ante el juez que tramita la ejecución. La resolución. Sí, a ver, cuando vos tramitás en primera instancia,
el único recurso que vos vas a fundar en Cámara, todos los recursos es ante el juez que dicta la resolución. Y solamente vas a fundar la expresión de agravios en la sentencia definitiva. Por eso, en el esquema recursivo, acuérdense siempre, forma. Hay dos formas, libremente y en relación, ¿sí? Libremente, acuérdense, es exclusivamente el recurso concedido contra la sentencia definitiva en juicios ordinarios y sumarios. Después no tengo que errarle, porque la regla es el recurso en relación. Hay solamente dos providencias que van a conceder libremente. Siempre lo vamos a interponer ante el juez que dictó la resolución. Y de acuerdo a lo que dice el 243, el apelante debe limitarse a la interposición del recurso. Ahora bien, ¿cuándo fundo? El recurso en relación es ante el mismo juez unipersonal que dictó la resolución. ¿Dentro de qué plazo? 5 días de que me conceden el recurso. El libremente, recién el expediente va a ir a la Cámara y una vez que llega a la Cámara, se designa la sala y ahí va a salir una resolución que dice exprese agravios el apelante dentro del plazo de 5 días en el juicio sumario, 10 días en el juicio de conocimiento ordinario. ¿Quedó claro el tema? Muy bien. Ahora bien, dentro de este sistema, fíjense ustedes que aparece la sentencia de trance y remate, artículo 549, con un contenido particular, que es que va a mandar a llevar adelante la ejecución o su rechazo, ya sea total o parcial. Si manda a llevar adelante la ejecución, nosotros vemos que para el ejecutado, no para el ejecutante, para el ejecutado, el 552 dice, ojo, usted podrá solamente apelar en la medida en que haya opuesto excepciones. Si bien esto fue pensado de esta manera, teniendo en consideración que si el ejecutado no opuso excepciones, carece de interés en oponerse al título, el legislador se olvidó de algo que luego fue incorporado en el Código de Nación, que puede ser que yo no tenga nada que decir respecto del título y el agravio me lo cause una sentencia incorrecta. ¿Cómo puede ser esto? Ahora vamos a ver múltiples ejemplos donde el agravio surge de la sentencia incorrecta. Por eso siempre ustedes, aunque no tengan excepciones a oponer, lo que le tienen que decir a su cliente es que constituya domicilio en el expediente a los fines que se notifique no solamente la sentencia de trance y remate, sino, por ejemplo, una eventual liquidación dentro del expediente. Ahora vamos a ver. ¿Por qué esta limitación figura exclusivamente para el ejecutado y no para el ejecutante? Pregunto a ustedes. ¿Puedo repetir? ¿Puedes repetir? Porque si lo lleva adelante, el ejecutado no tiene ningún perjuicio. ¿Y qué pasa Luciana, ¿y qué pasa si no lleva adelante la ejecución? Pero en este momento estábamos hablando, usted separó el artículo en dos partes, hay que prender la cámara. Separó el artículo en dos partes, que si lleva adelante la ejecución, en esta parte estábamos hablando del ejecutado nada más. Claro, acá fíjate vos, si vos lees el artículo 552, perdón, mira al ejecutado. Claro. ¿Y por qué no se refiere al ejecutante?
¿Y el ejecutante qué? ¿No puede apelar? Miren ¿Y si el tenemos el artículo, 530, no? chicos. Miren el 530 que hablamos hoy. Ah, Porque el cuando le denegaban la ejecutante, ejecución. en cualquier medida que le rechacen algo, es porque está Claro. dentro del 530. Bien. Por eso, Profe, una pregunta. ¿Y sí, eso, Agustina. si fuera una denegación parcial o de una parte, también está incluido en el artículo 530, ¿no? Claro. Claro. Es decir, cualquier cosa que vos no le des al ejecutante de lo que haya pedido en su demanda entra dentro del 530. Por eso el 552 solamente se dirige hacia el ejecutado. Y le dice, demuéstreme el interés. Fíjense ustedes que dice, ¿cuándo es apelable la sentencia para el ejecutado? Cuando puso excepciones y se las rechazaron in limine, cuando puso excepciones y las mismas fueron resueltas como de puro derecho. Y la tercera tiene una particularidad. Fíjense ustedes. Dice, cuando puso excepciones, se abrió prueba y el ejecutado produjo prueba. Es decir, acá mira lo actuado por el ejecutado, no por el ejecutante que frente a la excepción opuesta también pudo ofrecer prueba respecto de la excepción. ¿Comprenden? Y este ejecutado, además, produjo prueba. Por eso, si ustedes leen, fíjense, ¿qué dice? Cuando se hubiere producido prueba respecto de las opuestas. Es decir, lo que le estoy pidiendo al ejecutado es que si ofreció prueba, también la haya producido. Y ahora viene el tema. Yo no tenía excepciones a oponer. Pero, por ejemplo, me presento en el expediente y constituyo domicilio. Como me pasó a mí, cuando lo demandan, ¿se acuerda aquello que hablamos alguna vez? De que muchas veces uno tiene la tentación de oponer excepciones, por ejemplo, una incompetencia, decir, ay, es claramente incompetente el juez, pero yo puedo decirle, ¿le conviene la declaración de incompetencia a mi cliente? O, por ejemplo, veo una inhabilidad y digo, bueno, planteo esta inhabilidad porque no hay liquidez en el crédito, o prefiero cuestionar que el actor no reclamó intereses. Entonces digo, no, prefiero callarme, constituyo domicilio, por el principio de congruencia, si no reclamo intereses, no me pueden condenar al pago de intereses, porque estaría fallando extra petita, ¿no? Y esto es lo que dice, hoy por hoy, el artículo 554 del Código de Nación, que también vamos a aplicarlo nosotros, respecto en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué dice el 554? En este cuarto inciso que lo vamos a agregar nosotros en el ejercicio profesional. Dice así, la sentencia de trance y remate será apelable cuando versare sobre puntos ajenos al ámbito natural del proceso o causare gravamen irreparable en el juicio ordinario posterior. ¿Por qué es esto importante? Porque acá yo puedo decir, el juez se equivocó y me condenó a pagar intereses que no correspondían. El juez se equivocó y dice que tienen que pagarse los intereses de una fecha de mora que no es la correcta, de acuerdo al título ejecutado. El juez me condenó a pagar dólares, papel, billete, cuando el pagaré ejecutado no tenía la cláusula de pago en efectivo, como dice el artículo 44 del decreto ley. Es decir, claramente el agravio surge de la resolución dictada. ¿Está claro esto? Es decir, yo no puse excepciones porque el título no tenía excepciones, no me daba lugar a que yo ponga excepciones. Pero me encuentro con que el juez, cuando falla, condena a pagar un interés incorrecto, cuando falla me incluye, me
me habla de una mora que no es la correcta para el cálculo de los intereses. El agravio surge, viola el principio de congruencia, condena a pagar intereses que no fueron reclamados. Es decir, un montón de situaciones que pueden darse de errores propios de la sentencia. Esa sentencia además puede ser nula. Acuérdense, el recurso de apelación comprende el de nulidad, dice el 253. Por ejemplo, no tiene fecha. Por ejemplo, no tiene firma. ¿Y el agravio de dónde surge? De la propia sentencia dictada. ¿Vamos bien? Pero por el mismo precio tengo además que agregarles algo más, que no está acá, y que tampoco está en el Código de Provincia, pero sí está en el Código de Nación. El Código de Nación tiene una particularidad, y es que el artículo 242 me trae la imposibilidad de apelar, tiene una inapelabilidad genérica por el monto. Hoy por hoy, dice que serán inapelables las sentencias cuyo monto del agravio no supere el valor actual es de 300.000 pesos. O sea que si estoy litigando en Independencia y Bolívar, por ante el ámbito federal, esa sentencia dictada por el juez doctor Santiago Martín, juez de primera instancia, cuidado, es sentencia definitiva que podría dar lugar, podría ser una sentencia definitiva que podría dar lugar a un recurso extraordinario federal del artículo 14 de la ley 48. ¿Por qué? Porque es única instancia. Si el agravio, como les dije, no supera el actual monto, en este caso de 300.000 pesos. Nosotros esa limitación en Provincia de Buenos Aires no la tenemos. ¿Bien? ¿No se podría apelar entonces, doctor, en ese caso? Ahí no tenés recurso de apelación ante la Cámara Federal. Por eso para vos, en ese caso particular, si tuvieras algún agravio, debieras ver si lo podés canalizar como por un recurso extraordinario federal. ¿Eso para cumplir con el doble conforme? No, es que el doble conforme precisamente solamente es exigible en el fuero penal. Porque no te olvides que la doble instancia solamente es requisito, de acuerdo al artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, la interpretación que se ha dado, solamente para las causas penales. Y siempre ten en consideración que en principio los recursos extraordinarios son cuestiones de derecho. Las cuestiones de hecho en el ámbito federal las vas a ver vos a través del recurso extraordinario de arbitrariedad de sentencia, y en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, dentro de lo que es el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, vas a ir por la teoría del absurdo. ¿Mm? O sea que tendría que ser un error muy minucioso, si se quiere, para poder canalizarlo. Mira, por ejemplo, el caso que te di hoy, yo, que era una ejecución del Banco Nación, a mí me daba el requisito del monto del agravio, pero si no me hubiera dado el monto del agravio, hubiera ido por violación al principio de congruencia, arbitrariedad por violación al principio de congruencia. No es, a ver, no es, cuando vos ves, es decir, el agravio federal en general, cuando vos pensás el artículo 14 de la ley 48, hay una confrontación normativa, ¿sí? Donde vos estás en que la norma aplicada viola la norma federal o constitucional.
cuando vos ves que hay un error en el juzgamiento, ¿por qué? Porque hay una resolución mal fundada o que excede en cuanto a lo resuelto o viola los principios de congruencia, vas a ir por arbitrariedad. La arbitrariedad apunta a la causal del debido proceso adjetivo, que se hayan respetado las garantías, los parámetros de un juicio, etc. Hace Y una surge de la No. propia sentencia. Sí, María. Perdón que le interrumpí. Entonces, No, para nada. al 552, el ejecutado solo podría apelar si opuso excepciones y esas excepciones se produjo prueba. Pero si yo me presenté en el expediente en constituido domicilio y el agravio me lo causa la propia sentencia por los motivos que dijo, porque son excesivas las costas o porque la fecha de mora es incorrecta, en ese caso entonces yo sí podría como ejecutado. Sí, no, yo lo que te decía, de las dos formas, aunque no hayas constituido domicilio, también podés apelar. Lo que pasa es que no te vas a enterar cuando dictan la sentencia. No vas a estar vos como profesional todos los días mirando el expediente a ver si dictaron la sentencia o no. Entonces, la forma de tomar conocimiento es, lo aconsejable es que vos le digas a tu cliente, mira, excepciones a oponer no, pero vamos a controlar primero que la sentencia sea correcta y acorde con el reclamo. Y segundo, eventualmente el día de mañana, más allá de la sentencia condenatoria, si se liquida algún bien, vamos a controlar la liquidación y vamos a tener la posibilidad, como dijiste vos muy bien, de eventualmente, si se regulan honorarios, apelar los honorarios profesionales de la persona, del profesional, si lo consideramos que es excesivo, etc. No te olvides que hay una limitación genérica en materia de costas que surge del propio Código Civil y Comercial. ¿Se acuerdan? El 730 y el 1255, en materia de que no puede superar las costas en la imposición. Bueno, eso lo van a ver ahora en la clase del día miércoles igualmente. Bien, lo importante es que sepamos este tema. La sentencia, la apelación contra la sentencia, obviamente va a ser en relación y con efecto suspensivo. Ahora bien, pensemos que también hay una etapa de ejecución de sentencia. Y en la ejecución de sentencia hay un principio genérico respecto del ejecutado, que obviamente no abarca a terceros, y que tiene que ver también con este principio de celeridad procesal. El artículo 591 me dice que son inapelables para el ejecutado las resoluciones que se dictan durante el trámite de cumplimiento de la sentencia de trance y remate. Acá lo que tratamos de evitar, obviamente, es la paralización del expediente en la etapa de ejecución de sentencia. Este principio no abarca a los terceros que se vinculen al proceso, por ejemplo, un martillero o un comprador en subasta. Esta limitación obviamente no se va a aplicar a ellos. Lo que tratamos de evitar acá, obviamente, es que se paralice la etapa de ejecución. Ahora bien, ¿alguna duda sobre lo que hemos visto? Profesor, ¿No? ¿qué artículo es? 591. Gracias. Fíjense ustedes que todo esto está encolumnado a evitar demoras en el expediente, ¿no? Profe, perdón, a mí me quedó una duda. Sí, dale, María, para eso estamos, dale. No, no tengan miedo en preguntar. Y tienen que preguntar 7 veces lo mismo, no me importa. Para eso estamos los profesores. No tienen que tener ni vergüenza ni nada. Dale, No, pero me María. da cosa porque capaz que los demás ya lo entendieron. ¿Y qué importa? Bueno, pero la explicación vale para uno y vale para todos. Para Sí, eso ya. son tus compañeros. ¿Sabés qué significa la palabra compañero?
Cum viene el origen de la palabra es cum pane, compartir el mismo pan. ¿Mm? Entonces, estamos todos en el mismo lugar y nadie se va a quejar porque vos hagas una pregunta. Dale. Entonces, el ejecutado solo podría apelar si le causa agravio la propia sentencia, pero en estos casos que usted dijo, o lo dijo a modo de ejemplo, cuando nombró, por ejemplo, que si viola el principio de congruencia, o manda a pagar intereses incorrectos, O aplica mal una norma. A ver, en la medida en que exista un agravio, ya sea porque aplica mal la norma o la interpreta mal, es decir, vos tendrás que mirar las diversas situaciones que se pueden presentar. Entonces, vos podés decir, uy, mandó a pagar los intereses desde el cierre de la cuenta corriente y la mora en la cuenta corriente es a partir de la interpelación extrajudicial. Entonces, esa resolución está mal dictada. ¿Y eso qué implica? Que eso después va a generar, si yo la dejo firme, que me liquiden intereses desde una fecha incorrecta. Perjuicio patrimonial para mi cliente. Este caso que te comenté yo, por ejemplo, aplicó mal el artículo 44 del decreto ley y me manda a pagar dólares en papel billete. Y yo digo, no, pero escúcheme, si yo no tenía nada para decir porque el reclamo está bien hecho, pero la interpretación que le da el juez en sentencia no se corresponde con lo que dice el artículo 44 del decreto ley, que da la posibilidad de pagar en dólar, papel, billete o en cotización al dólar oficial. Al decirte, no, usted tiene que pagar dólar, papel, billete, está violando la norma. Entonces, decir, vos analizás la sentencia y decís, hay distintas cuestiones que deben ser analizadas y que están analizadas de manera incorrecta. Pese a que el título era perfecto. El título era perfecto. El certificado de saldo deudor de cuenta corriente cumplía con todos los requisitos del 1406 del Código Civil y Comercial. El pagaré reunía todos los requisitos del artículo 102 y 103, 101, 102 del decreto ley. ¿Tengo algo para decir? No. El error donde está en la resolución. Perfecto, el procedimiento es el mismo, fundando memorial en el momento de la presentación del recurso. Exactamente. Interpones recurso, te lo conceden, dentro del plazo de 5 días fundás, correrán traslado de la fundamentación a la contraria y luego elevarán el expediente a la Cámara para que resuelva. En el recurso concedido relación, no hay nuevos hechos, no hay posibilidad de apertura a prueba, no hay nada. Se restringe solamente al tratamiento del recurso y del memorial en los términos en que está expuesto. ¿Sí? Vayamos a otro tema. Nosotros dijimos que el proceso ejecutivo tenía una particularidad. Es que el proceso ejecutivo genéricamente estaba destinado al cobro de sumas de dinero, líquidas o fácilmente liquidables y exigibles, instrumentadas en títulos que traigan aparejada ejecución. Esa es la propia definición que armamos a partir del 518, ¿sí? Muy bien. Este proceso ejecutivo, dijimos, lo vaciamos de la discusión causal. ¿Por qué? Porque cualquier cuestión vinculada al tema de la causa o la obligación quedaba postergada en su tratamiento al juicio de conocimiento posterior. ¿Por qué? Porque al legislador le interesaba privilegiar el cobro del crédito, porque era una forma de favorecer el consumo y el crédito. ¿Sí? Mueve la economía. Muy bien. A partir de allí es que se dice que aquello que se resuelva en el proceso ejecutivo hace cosa juzgada formal, no hace cosa juzgada material. ¿Por qué? Porque aquello que se resuelve en el proceso ejecutivo puede ser revisado en un juicio de conocimiento posterior. ¿Bien? Claro que esto en realidad no es tan así. ¿Por qué? Porque si yo leo el artículo 551, ustedes van a observar que en principio
en su primer párrafo, establece un principio general que dice: cualquiera sea la sentencia que recaiga en el proceso ejecutivo, el ejecutante o el ejecutado podrán promover el ordinario una vez cumplidas las condenas impuestas en aquella. Es decir, pareciera que el principio general es: se puede, en cualquier tipo de proceso, actor como demandado pueden promover un juicio de conocimiento posterior. Y la realidad es que no es así. Porque ese principio general, que tiene una exigencia previa, que es el cumplimiento de las condenas, si es el actor que le rechazaron la ejecución, tendrá que pagar las costas, y si es el demandado, el ejecutado deberá tener que cancelar las sumas a las que fue condenado. Pero fíjense que reglón seguido dice, claro, que toda defensa o excepción que no se pudo hacer valer en el proceso ejecutivo se puede discutir en el proceso de conocimiento posterior. Pero ahora empiezan las limitaciones. Dice: no corresponderá el nuevo proceso para el ejecutado que no opuso excepción respecto de las que legalmente pudo deducir. Claro, si el ámbito de discusión en el proceso ejecutivo podías oponer excepciones y pudiéndolo hacer no lo hiciste, jorobate. Esta era tu oportunidad procesal. Y para el ejecutante, ¿qué le dice? Y usted no puede pretender iniciar un juicio de conocimiento posterior respecto de aquellas excepciones que le opuso el demandado y que usted se allanó. ¿Por qué? Y porque el ámbito de discusión era el proceso ejecutivo. Entonces, aquello que se pudo discutir en el proceso ejecutivo, no lo puedo discutir en el proceso de conocimiento posterior, obviamente. Ahora, fíjense que además agrega: ¿y qué más no se puede discutir en el proceso de conocimiento posterior? Las cuestiones de hecho, dice, debatidas y resueltas en el juicio ejecutivo, cuya defensa o prueba no tuviera limitaciones establecidas por la ley, ni las interpretaciones legales fundadas en la sentencia, ni la validez o nulidad de la ejecución. ¿Esto qué implica? Vamos a volver a la clase número 1. No me miren como diciendo, ¿por qué volvemos tanta? ¿Se acuerdan que una de las clasificaciones que desde mi punto de vista es más importante es la que hablaba de títulos causados e incausados? ¿Sí? Obviamente, cuando yo pienso en el título incausado, cheque, pagaré, se puede aplicar esta prohibición de discutir la causa o la obligación en el proceso ejecutivo porque realmente no sabemos si esto es un mutuo, si esto es una donación, si esto es una compraventa, ¿es verdad? Entonces no podemos admitir la discusión causal en el cheque y en el pagaré. Pero yo les dije también, se les dijo a ustedes también, que estaba la de los títulos, por oposición, los títulos causados. ¿Se acuerdan? Y también, dentro de los títulos causados, nosotros teníamos que diferenciar, había una diferencia que era muy importante entre títulos causados que contienen la causa y títulos causados cuya causa no viene en el título. Ejemplo, título causado que contiene la causa, el mutuo, la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Y porque la tarjeta de crédito, acuérdense, cuando ustedes piensen en la tarjeta de crédito, título ejecutivo, abren la mano. 5 dedos tenemos. ¿Por qué? Y porque el artículo 39, si bien tiene 4, yo sé que son 5 los requisitos. Contrato, 1, de tarjeta de crédito. 2, resúmenes de cuenta que instrumentan la deuda reclamada. ¿Se acuerdan? Tercero, una declaración jurada acerca de la inexistencia de denuncia por pérdida, extravío o robo de la tarjeta. Otra declaración jurada acerca de falta de impugnación
del resumen de cuenta por parte del cuenta corriente, del titular de la tarjeta de crédito, y el quinto requisito era la constancia de entrega de la tarjeta. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una relación claramente causal porque tengo el contrato, tengo los resúmenes de cuentas, las declaraciones juradas. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando yo analizo una situación de tarjeta de crédito, ¿qué estoy mirando? Que la liquidación que me hagan por parte de la titular de la tarjeta sea concordante con los términos contractuales. Es verdad que la tasa de interés que me está cobrando por mora sea aquella que fue pactada, que los cargos que me cobren sean aquellos que son pactados. ¿Y por qué es importante este tema? Y es fundamental esto, porque acá puede haber discusión causal, chicos. ¿Entienden? Y si acá puede haber discusión causal, y este es el ámbito que nosotros vamos a discutir la causa de la obligación, es importante tener en cuenta que, como puedo discutir la causa, no va a haber juicio ordinario posterior. Porque la propia ley me da la posibilidad de que yo discuta la causa. ¿Está claro esto? Porque tengo el negocio jurídico adelante. El reclamo es causal. ¿Es verdad? ¿Por qué? Porque me está reclamando los consumos, que yo no pagué. Pero cuidado, que la liquidación de esos consumos y gastos tiene que tener correlación directa con el contrato. Entonces, comparando el resumen con el contrato, tiene que haber identidad de conceptos. No pueden ser diferentes. Por eso yo puedo discutir la causa de la obligación ahí adentro. Y si puedo discutir la causa de la obligación dentro del Ejecutivo, no va a haber juicio ordinario posterior. Y aquello que se resuelva va a ser definitivo. Vayamos al contrato de locación. Estamos discutiendo la incorporación de ciertos rubros ejecutivos, pero además estamos discutiendo si Magdalena es fiadora o no. Y el juez del Ejecutivo dice no, Magdalena a partir del 30 de junio del 2020 dejó de ser fiadora porque caducó la fianza. ¿Qué les parece? ¿Será definitivo eso o yo lo puedo hacer revisar en un juicio de conocimiento posterior? Esa decisión judicial. Segundo, ¿qué opinás? Quiero escucharlo a Segundo. ¿Qué opinás, Segundo? Hola, doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Entiendo que sí. ¿Es definitiva? No, ¿O que lo puedo puede revisar? hacer, claro, lo puede hacer revisar en una instancia posterior ese aspecto. Es que no. Es que precisamente no. No, porque está ¿Por qué? establecido ya la Porque vos duración. tenés que definir la situación del obligado al pago. Exactamente, como dice Agustina. Él ya te dijo que Magdalena es fiadora y que está garantizando la deuda y va a mandar adelante la ejecución. Esa legitimación pasiva no vas a poder. ¿Bajo qué término vas a discutir en el juicio ordinario posterior que no discutiste en el juicio ejecutivo? ¿Comprendés? ¿Qué puedes agregar? Porque lo que va a evaluar el juez es si hubo reclamo o no a la desocupación del bien, o si consintió o no la desocupación del bien. ¿Y eso dónde se va a ventilar? En el Ejecutivo, ampliamente. Yo me quedé enganchado con el tema del fiador, que si lo Claro. podíamos traer de vuelta, que no Es que cesaban sus no, obligaciones. es que si te dice que no hay contrato de fianza por los periodos posteriores, ya te lo resolvió en forma definitiva, porque hubo una interpretación de esa situación de hecho. Bien. Entonces, esto es lo importante que ustedes entiendan, que en el contrato, cuando hay causa, cuando tenemos títulos causados que contienen la causa, yo puedo discutir la causa
y eso hace que se me cierre el juicio ordinario posterior. Ahora, fíjense, hablamos de los causados que contienen la causa y de los incausados. ¿Se acuerdan que también hay una clasificación que dice causados que no contienen la causa, pero que la causa se conoce? Certificado de saldo deudor de cuenta corriente bancaria. ¿Qué dice? Y que José del Cerro con María tenían una cuenta, que esa cuenta se cerró y que al momento del cierre de la cuenta debía tanta plata y que se intimó de pago extrajudicial mediante carta de documento, firma de dos personas, mandatarios autorizados por escritura pública. ¿Es verdad? Eso es lo que dice el 1406. Ahora, yo sé que la deuda se origina en una cuenta corriente, yo sé que hubo movimientos de crédito y débitos en esa cuenta corriente, pero la realidad es que desconozco cuáles son esos débitos, porque no aparecen en el título. El título es muy cortito, el contrato tampoco lo integra. Pero ¿qué pasa si yo vengo con documentación emanada del propio actor que me muestra una ilicitud en el proceder del propio actor? Vamos al caso de la cuenta corriente y la tarjeta de crédito. ¿Se acuerdan? Ustedes vieron tarjeta de crédito y justamente todo el sistema de tarjeta de crédito tiene una protección por parte del titular, ¿es verdad? Esa protección, fíjense que dice que no está prohibido pasar esos saldos deudores de tarjeta de crédito a la cuenta corriente. ¿Y por qué está prohibido eso? ¿Por qué la ley de tarjeta de crédito me habla de que no se pueden volcar los saldos deudores de tarjeta de crédito en las cuentas corrientes? Porque hay que preparar la guía de público para el caso de la tarjeta de crédito. No. ¿Y que sea de orden público, en qué cambia, Paola? Que las partes no se pueden apartar de lo que establece la misma ley. Y yo puedo decir, yo no estoy violando nada. Porque en realidad el texto de la tarjeta de crédito decía abiertas ese solo fee, es decir, las cuentas corrientes instantáneas, y la realidad es que no. Yo puedo decir, esta no es una cuenta corriente instantánea, aquella que se generaba a partir del saldo deudor de tarjeta de crédito. ¿Por qué? Piensen un poquito. Porque te querés hacer valer del título completo que supone el certificado de saldo deudor para no preparar la vía del contrato de tarjeta de crédito. ¿Y en qué te perjudica que preparen o no la vía, Juan? ¿Te puedo ver la cara, Juan? Ahí estamos, bárbaro. ¿En qué te perjudica, Juan? Y es tiempo, no poder pedir una medida cautelar, Pero, a ver, fíjate vos que estamos hablando de tiempo, pero no estamos hablando de que no te causa ningún perjuicio. Acordate que la nulidad, cuando vimos el tema nulidades, precisamente siempre recalcamos lo que dice el 172, cuando analizamos el 543, que lo que provoca una declaración de nulidad es el interés y el perjuicio que causa. La realidad, fíjense ustedes, que esto tiene que ver, que si yo permito, que esto es importante que lo entendamos, ¿por qué la ley de tarjeta de crédito tiene este principio? Porque la ley de tarjeta de crédito tiene un montón de normas protectorias del titular de la tarjeta de crédito. Por ejemplo, a partir de la interpretación que se hace del artículo 23, tiene la prohibición de capitalizar intereses. En la cuenta corriente bancaria está admitida la capitalización de intereses. Segunda protección que desaparecería,
si bien la tarjeta de crédito permite que las partes convengan la tasa de interés moratoria y punitoria, tiene establecido límites a la tasa de interés, cosa que la cuenta corriente no la tiene. Por lo tanto, si yo permito que me vuelquen la tarjeta de crédito a la cuenta corriente, esas pautas precisamente protectorias del usuario o del titular de la tarjeta de crédito me desaparecen. ¿Comprenden? Fíjense ustedes que siendo una ley de orden público también me trae aparejada la asignación de competencias, ¿se acuerdan? Y la competencia dice el domicilio real del deudor. En cambio, si yo tengo cuenta corriente, puedo hacer valer la competencia convenida a través, y funcionaría el pacto de foro prorrogando. Cosa que no funcionaría en la tarjeta de crédito. Es decir, esta prohibición en realidad tiene por objeto de que no desaparezcan todas estas protecciones que tiene la ley de tarjeta de crédito en favor de los titulares o de los usuarios de las tarjetas de crédito. Por eso es que se prohíbe. No es porque sea una ley de orden público, sino que se instrumenta toda una serie de protección que me va a desaparecer si me lo vuelcan a la cuenta corriente. Y ahora bien, en la ejecución de cuenta corriente, ¿puedo plantear una inhabilidad de título? Porque en ese certificado de saldo deudor de cuenta corriente bancaria yo digo que de los 50.000 pesos que me están ejecutando, 40.000 son de tarjeta de crédito. ¿Qué opinan? Sí. Sí, sí. ¿Me explicás, Dana? Explícanos a todos cómo lo harías. O Ailín. Me ¿Puedo parece repetir la que, pregunta? A ver, Dana. me parece que excepcionalmente se podría pedir la apertura a prueba, ahí pedir una pericial contable y poder identificar que se está, obviamente, marcar esa ilegalidad. Claro, pero Dana, ¿vos creés que un juez, vos le vas a decir así simplemente plantea inhabilidad de título por inexigibilidad de la obligación? Mire, señor juez, me dijo mi cliente que en la cuenta corriente él no tenía autorización para girar en descubierto por tanta plata y por lo tanto supongo que eso se debe a que el saldo deudor contiene la tarjeta de crédito de la que era titular y te va a abrir a prueba. No, calculo que no. Pero cuando tenés la cuenta corriente te mandan ¿cómo que se dice? El resumen mensual que vos podés donde vos podrías impugnar ahí también. Ahí, Y ahí está detallado. Ahí que está, es el Luciana límite está de ese orientada. crédito. Es decir, ¿cuándo yo puedo llegar a esa prueba pericial contable que demuestre la ilicitud que yo estoy diciendo? Acá la jurisprudencia de Mar del Plata es muy clara. Eso tendría que tener un principio de prueba por escrito. Y esa prueba por escrito será, como nos dijo Luciana, los resúmenes de cuenta que muestren que en la cuenta corriente, los resúmenes de cuenta de la cuenta corriente, que muestren que se ha volcado en esa cuenta corriente el saldo deudor de la tarjeta de crédito. Es decir, acompañar documental emanada del propio actor de la que surja prima facie la ilicitud por ustedes denunciada. Es decir, donde se muestre que el banco me debitaba en esa cuenta corriente, generalmente lo que se hace es debitar el mínimo de la tarjeta de crédito. Si son muchas las instituciones financieras que otorgan, y siempre les abren una caja de ahorro o una cuenta corriente para que el mínimo de la tarjeta de crédito sea descontado de esa cuenta. Entonces, ¿cuál es la conclusión que sacamos? Acá lo que tenemos que hacer para poder llegar a la pericial, Dana, yo lo que tengo que hacer es acompañar prueba documental emanada
del propio actor, de donde prima facie surja la ilicitud que vos denunciás. Eso te va a permitir a vos también hacer una prueba pericial contable a los fines de que se expida sobre si no es un solo punto de pericia, si en el saldo deudor ejecutado se ha incorporado saldos deudores provenientes de tarjetas de crédito de titularidad del ejecutado. Doctor, ¿le puedo hacer una consulta? Yo las cobro las consultas, pero por ahí una pregunta. Una pregunta. Dale. Este es el supuesto de inhabilidad parcial donde sigue adelante la ejecución en cuanto a la cuenta corriente bancaria, pero Pero por el saldo descontada de la tarjeta. Exactamente. Inhabilidad parcial. Sí. Sí, sí. En realidad yo no estoy de acuerdo con esa. Para mí, si se incorporó una tarjeta de crédito, yo le rechazaría. Pero bueno, en general, la jurisprudencia lo que dice es, si del resultado te van a decir, había 50.000 ejecutados, hay 40.000 de tarjeta de crédito, mandan a llevar la ejecución adelante por 10.000. ¿Usted piensa que debería ser inhabilidad total del título? Para mí sí, porque está mal extendido el título. ¿Y sabes por qué? También por aquel principio de que si yo te doy la responsabilidad de autocrear el título y vos te excedes, una forma de sancionar esa mala conducta sería rechazarte la ejecución. Bien, ¿comprendés? gracias. Es decir, acuérdense siempre que el título autocreado se exige un mayor celo en la confección. ¿Por qué? Porque yo estoy fabricando el propio título. ¿Comprenden? Yo soy acreedor el que digo que Paola, Lorena, Magdalena me deben 10.000. Ahora, si yo me excedo y aprovecho y actúo abusivamente al extender el título desde mi punto, es mi opinión personal, no digo que sea la que estén. Acá lo que vas a ver es que van a mandar a llevar adelante la ejecución por el saldo que resulte de la pericia. Descontando lo que es tarjeta de crédito. Entonces lo que nosotros planteamos es excepción de inhabilidad de título. Vos planteás inhabilidad de título y pedís que se saque, se extraiga de la deuda ejecutada, obviamente, el tema de lo que corresponde a tarjeta de crédito. Por eso, no planteo inhabilidad parcial, digamos. Vos planteás inhabilidad de título y pedís que rechace la ejecución respecto de aquellos montos que correspondan a tarjeta de crédito. Va a funcionar en la práctica como una inhabilidad parcial. ¿Está? Obviamente. Discúlpeme, y ahí se tendría que confeccionar un nuevo certificado, porque como es autocreado, digo, o sea, procede la inhabilidad parcial y el banco, digamos, tendría que hacer un nuevo certificado. No, la ejecución va a seguir adelante por los 10.000 pesos. Ah, bueno. Le van a sacar, es lo que me preguntaba Priscila. Para Priscila es inhabilidad parcial. Vos lo planteás como inhabilidad de título. El título está mal porque no refleja la deuda por movimientos bancarios, sino que me incorporan conceptos extraños al contrato y que están prohibidos por la ley. Yo lo que digo es mi opinión personal acerca del abuso en la extensión de un título autocreado, nada más. No digo que esa es mi opinión. Pero ¿qué es lo que aparece en la jurisprudencia? La realidad es que vas a ver que se manda a llevar adelante por el monto menor. Bien, entonces, este tipo de cuestiones, en la medida en que haya mayor discusión dentro del proceso ejecutivo, yo voy a hablar de sentencia que va a ser cosa juzgada material, que esto es lo que ustedes tienen que ver. ¿Está claro? Y si hay cosa juzgada material, acá se me abre el recurso extraordinario. Y esto lo van a ver ustedes, porque muchas veces ya he advertido que la cuestión que se resuelve es definitiva. Al momento de dictarse la sentencia, en cámara van a ver que advierte que, por ejemplo, un tema de legitimación
como vimos hoy del tema del fiador, ¿es definitivo? Sí. En primer lugar, lo voy a advertir yo al momento de apelar. Voy a decir, mire cámara, acá estamos discutiendo la legitimación, activa o pasiva. Y lo que resuelva es definitivo. Así que, si es definitivo, tiene que reunir los requisitos de los artículos 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Voto individual. ¿Comprenden? Entonces yo ya estoy diciéndole que si es definitivo, hace cosa juzgada material y eventualmente podré interponer contra la misma, la sentencia es definitiva, un recurso extraordinario. Si hace cosa juzgada Hablando formal... ¿Está hablando de la sentencia en el caso del juicio posterior? Claro, yo te voy a decir, si hace cosa juzgada material, la sentencia es definitiva y lo único que te queda a vos es únicamente interponer un recurso extraordinario. Si no hace cosa juzgada material y hace cosa juzgada formal, porque la cuestión no podía ser discutida en el proceso ejecutivo, entonces en ese caso te queda abierta la posibilidad de promover el juicio de conocimiento posterior. ¿Está? Muy bien. Última cosa y ya los dejo. La pregunta que se hace es, el juicio, acá lo que me está planteando el 551 es que yo promueva un juicio a posteriori del Ejecutivo. La pregunta que les hago, ¿puede plantearse el juicio mientras el juicio de conocimiento, por ejemplo, de revisión de cuenta corriente, mientras se sustancia el proceso ejecutivo? No, Sí, pero porque tiene que estar tendría que resuelto antes de la suspenderse. sentencia. Perdón. Perdón. ¿Cómo dijo Agustina? Que no, porque tendría que suspenderse la continuidad del proceso ejecutivo. ¿Por qué? Y porque se estaría planteando una cuestión que se tendría que discutir en el proceso de conocimiento que puede acarrear consecuencias en el proceso ejecutivo. Yo creo, perdón, Pero yo no pedí la paralización del Ejecutivo. no es que en el proceso No de produce la conocimiento, paralización. en el proceso de conocimiento no se discute lo que se discutió en el Ejecutivo. Por eso, Podría a ser ver, que yo sí. no estoy de acuerdo. Fíjense ustedes, les voy a dar un ejemplo que muestra claramente lo que les digo y que sí está receptado en el 553 del Código de Nación. Fíjense que el 553 del Juicio de Nación dice: el juicio ordinario promovido mientras se sustancia el Ejecutivo no produce la paralización de este último. Es decir, el banco me inicia la ejecución de la cuenta corriente y yo por otro lado inicio un juicio de conocimiento donde planteo la revisión de la cuenta corriente. En la medida en que yo no paralice el proceso, no hay ningún inconveniente. Pueden sustanciarse los dos juicios paralelamente. Y esto lo dijo la Corte Suprema de Justicia en un viejo precedente que se llama La Peruta. Pero yo les voy a dar un ejemplo que nos muestra que sí se puede hacer y que está receptado legalmente, y es el de la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito en los artículos 26 a 29 dan la posibilidad de esta discusión extrajudicial acerca de los facturados, ¿verdad? Yo tengo 30 días para impugnar el resumen de cuentas, ¿verdad? Me llegó el resumen de cuentas, impugno. Tengo 30 días para impugnar. De la impugnación, el banco o la entidad emisora tiene que contestarme. Yo puedo insistir frente a esa contestación en mi reclamo y la entidad me tiene que contestar. Dice la ley de tarjeta de crédito que vencido el plazo quedarán expeditas las acciones judiciales para las partes. ¿Esto qué significa? Que el banco o la entidad emisora me podrá cobrar la tarjeta de crédito y que yo puedo iniciar un proceso de conocimiento para desconocer la operación que me reclaman. ¿Es verdad? Quiere decir que está admitido legalmente que puedan tramitar dos procesos simultáneamente, uno de ejecutivo y otro. ¿Y qué le agrego a esto? Que claro, el que voy a iniciar yo, que es de conocimiento, es más lento. Sin embargo,
Muguillo, el doctor Roberto Muguillo, dice en este tema que no es tan así, porque si hay relación de consumo, el juicio ese de revisión de cuenta o de impugnación de cuenta, llamémoslo de la manera que querramos, va a tramitar por el proceso sumarísimo. ¿Por qué? Porque la ley del consumidor, cuando me habla de los procesos de consumo, a iniciar por el consumidor, dice que se aplica el proceso de conocimiento más corto, y en nuestro caso es el sumarísimo. Con lo cual, no hay ningún inconveniente que yo pueda promover el juicio de conocimiento paralelo sin perjuicio de que ese proceso paralelo no debiera paralizar al proceso ejecutivo. ¿Alguna duda más? Una consulta, profe. ¿Y qué pasa respecto de las sentencias? O sea, por ejemplo, si se llega a la sentencia en el juicio ejecutivo y todavía no tenemos sentencia en el de conocimiento. Y te la van a ejecutar. Claro. Vos lo que podés dar fianza a los efectos de que no te lleven la plata del expediente a las resultas Hasta de tanto no se proceso de resuelva el... conocimiento. Claro. Exactamente. ¿Y eso cómo lo solicitaríamos? En el proceso Dentro del ejecutivo. Claro. Lo que pasa es que el proceso ejecutivo te la está previendo siempre pensando en que vos lo vas a iniciar al juicio ordinario de manera posterior. Puedo decir, otorgo y que se embargue, que quede embargada esa suma hasta tanto se resuelva tu proceso de conocimiento. Gracias. Hacer una pregunta. Sí, María. En el Ejecutivo, ¿en qué momento, en qué instancia se puede hacer un planteo relacionado a lo excesivo de una tasa de interés, por ejemplo? Siempre la tasa de interés la vas a medir a la época de practicar la liquidación. Ahí le vas a pedir por el 771 la revisión de la tasa. ¿Por qué? Porque es el momento en que vos vas a hacer efectiva y vas a poder comparar si la tasa esa con la realidad económica es excesiva o no. En principio, vos siempre en la sentencia vas a condenar a la sentencia el interés convenido o al interés legal. Después vemos, como parte ejecutada, si al momento de que se practique la liquidación, ese interés es excesivo y por lo tanto es antijurídico, y ahí hacer el planteo de morigeración. Tenés que comparar realidades. Hay un fallo que salió la semana pasada en materia justamente donde la Corte la Corte de Nación casa una sentencia que había limitado los intereses de manera abstracta y le dice, eso está mal, usted debe analizarlo en el caso concreto. ¿Alguna duda más, chicos, de lo que hemos visto? De lo que vimos, no, yo entré tarde. Habían estado hablando del parcial. No sé hasta qué bolilla bien entra. Hasta la clase del día jueves, que es liquidación y subasta de bienes muebles. Gracias. Me voy, chicos, porque me tengo que trasladar hasta la facultad para dar clase ahora. Gracias. Bueno, profe, gracias. Buenas tardes. Gracias. Profe, gracias. Gracias.